Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y llega ese esperado momento donde por fin vamos a poder revisar el segundo número de esta gran serie que nos emocionó mucho desde que se anunció por parte de Smash. Se trata de la historia del universo Marvel, escrita por Mark Waid y dibujada por Javier Rodríguez. Recordarán que hace un par de meses tuvimos este número, sí, el número uno, donde se nos presentaban los orígenes por parte de esta historia ficticia del universo Marvel, mucho de lo relacionado con el surgimiento de los dioses, el surgimiento de otros personajes cósmicos, del inicio de ciertas civilizaciones que conocemos dentro de la historia de Marvel. Y ahora en este número 2 pues nos topamos justamente con los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde vemos el surgimiento de la mayoría de los personajes clásicos que conocemos en el universo Marvel, y también ver justamente pues esos guiños a la cronología original cuando Marvel todavía era Timely Comics. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar con esta revisión de este cómic que se me olvidaba comentarles. Pues recordarán que es oversized, es más grande que un cómic normal. Aquí pueden ver el TPB de Detective Comics que salió también en esta quincena, y pues obviamente el tamaño es mucho mayor, lo cual hace que disfrutemos más este arte de Javier Rodríguez, el cual a mi parecer es uno de los grandes artistas que en lo general no se le da trabajos tan importantes, pero no sé por qué no lo hacen, así que pues vamos a comenzar. Nos habíamos quedado justamente a finales del siglo XIX con la presentación, de hecho fue lo último que veíamos, el nacimiento de Wolverine. Aquí vemos justamente cómo también a principios de ese siglo y vemos la relación entre Mystique y Destiny, justamente cómo el surgimiento de los mutantes cada vez se va acelerando y aparecen estos dos personajes, los cuales fueron muy importantes. También vemos de este otro lado cómo aparece el término de el hombre en el muro. Tal vez no estoy muy familiarizado con esta historia, pero sí con eso del hombre en el muro es que algo que vimos posteriormente con Nick Fury en la historia de Original Sin. También se nos van a presentar a los héroes que vimos justamente en la Primera Guerra Mundial, como Union Jack. También aparece justamente Orson Randall, el primer Iron Fist del siglo XX, que fue el predecesor de Danny Rand. También hay algo de aquello que se presentó también por parte de Ed Brubaker de los primeros ejercicios para sacar un super soldado por parte del ejército alemán. Aquí vemos cómo a John Steele lo atrapan. De hecho, eso lo vimos también en el Secret Avengers de Ed Brubaker, y posteriormente en base a eso sacarían el suero del super soldado. También el nacimiento justamente de Namor, como por parte de su padre y su madre, que era la reina de la Atlántida, surge justamente este amor prohibido, lo que engendra a Namor el submarinero. Un punto importante que me gustó mucho en esta edición es cómo se nos presenta a Steve Rogers como un niño enfermizo, y lo vamos a estar viendo aquí justamente cómo va avanzando la historia de Steve Rogers. También nos mencionan el nacimiento de Blade, el cazador de vampiros, y cómo surgen más y más héroes, los héroes de la Edad de Oro, héroes como el Ángel. También aparecen otros personajes como el mencionado Orson Randall, el Iron Fist, el Alto Evolucionario, y vemos esta secuencia aquí abajo donde seguimos viendo a Steve Rogers para posteriormente presentarnos a los personajes insignia de la Edad de Oro de Marvel, en aquel entonces Timely, como lo es la Antorcha Humana, y también a Namor cuando llega a la Tierra, su breve alianza. Y justamente aquí vamos a ver el surgimiento, déjenme acercarles un poco más, del personaje más importante de Marvel en los años 40, el Capitán América. Vemos ahora sí el origen del personaje y el de su némesis, el Red Skull, así como el surgimiento de los invasores cuando Namor, la Antorcha Humana, el Capitán América y Bucky, así como otros personajes como Union Jack y Spitfire, se unen para formar a este escuadrón que combatirá en la Segunda Guerra Mundial. Otros personajes importantes de esta época, aquí pueden ver también a el Sargento Fury y los Howling Commandos, también otros guiños a otros supersoldados como lo son Isaiah Bradley, el cual lo conocerán, lo recordarán más bien por lo que vieron en la serie de Capitán América, perdón, de Falcon y Winter Soldier. Y podemos pues aquí llegando a ese trágico momento de la historia del Capitán América, donde peleando con el Barón Zemo se le da por muerto, de igual manera a Bucky, pero pues ahora en la historia actual de Marvel sabemos qué fue lo que ocurrió con ellos. Igual vemos
guiños a todo lo ocurrido con otros personajes que posteriormente tomaron el manto del Capitán América, como fue el Espíritu del 76 y también me parece que era el Patriota. También vemos el surgimiento de Hydra por parte de el Barón Von Strucker, así como todo lo que ocurrió después en estos años de los años 50, donde se juntan personajes nuevos con las versiones nuevas del Capitán América y estos equipos no tan conocidos como los Avengers de los años 50, donde estaba Jimmy Woo. Jimmy Woo fue este personaje que también ya lo conocimos en el universo Marvel, y otros personajes menos conocidos, así como también más y más referencias. De hecho, aquí pueden ver al Winter Soldier aquí en la parte superior, donde vemos que efectivamente la Unión Soviética lo tomó como su agente de excelencia. También vamos a ver más y más de estos personajes. También hay justamente guiños, que eso es un punto que me gustó mucho, a la etapa de monstruos de Atlas. En ese momento era Atlas, donde vemos la primera aparición de Groot y cómo comienza la carrera de Stephen Strange como hechicero supremo, para pasar posteriormente a presentarnos ahora sí a Logan después de todas sus misiones con el Team X. Es prácticamente capturado por Weapon X y se convierte en esta máquina de matar con garras de adamantium. De igual manera nos mencionan cómo Nick Fury decide solicitar ayuda de la ONU para crear la nueva versión de la Hermandad del Escudo, esta hermandad que también tuvimos referencias en el tomo anterior y que se refiere a lo que presentó Jonathan Hickman en su cómic de S.H.I.E.L.D. Ya se forma prácticamente el S.H.I.E.L.D. actual, el que son iniciales, y de igual manera vemos cómo surgió también un Red Skull soviético, el segundo Red Skull, que fue el culpable de la muerte de los padres de Peter Parker. ¿Qué más vemos en este número? Ya para terminar, creo que uno de los puntos más importantes y que vale más la pena mencionar de esta edición número 2 es justamente el conflicto de Sin Kong, esta guerra que vendría siendo una especie de Vietnam, pero que me gustó mucho cómo lo trató aquí Mark Waid. ¿Por qué? Simplemente porque el hecho de que exista Vietnam hace que los personajes de cierta manera envejezcan más de lo que deberían. En cambio, creando esta guerra ficticia de Kong, pues puede moverse a través del tiempo en diferentes décadas. No tiene por qué estar establecida en una década en específico. A lo mejor personajes como el Capitán América, que está demasiado atado a la Segunda Guerra Mundial, perdón. Ahí sí tienes que usar el hecho histórico real, pero en el caso de personajes que conocemos que surgieron en Vietnam, como el Iron Man, Frank Castle, también sabemos que de hecho Reed Richards y Ben Grimm también pelearon en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí son movidos a la guerra de Kong para que puedan tener desplazarse en el tema de la edad a través de los años. Y pues se le ocurre a Mark Waid crear esta guerra ficticia. Es una especie de Vietnam con la guerra de Corea. Entonces realmente creo que fue una movida muy inteligente para poder no estar envejeciendo a los personajes en el corto plazo. De igual manera se nos presenta como Thor es aprisionado en el cuerpo de Donald Blake, y también surgen personajes científicos como Reed Richards y Victor Von Doom. Este mencionado, más bien Reed Richards, aquí mencionan que el escenario ya está listo para la edad de los héroes o la era de los héroes. ¿Con qué? Pues con ese secuestro que tuvieron del cohete espacial que dio inicio justamente a los Cuatro Fantásticos. ¿Qué más tenemos en este número? Pues es acostumbrada, como lo tuvimos también en el número anterior, las anotaciones, que no son más que presentarnos el material original de cierta manera en el que se basó todo lo que vimos. Aquí pueden ver, pues vamos a ver aquí la Antorcha Humana de Alex Ross. También vamos a ver pedazos de historias de Jack Kirby, la Antorcha Humana de Timely, y todas estas referencias, el origen de los invasores, de los Howling Commandos, todas estas historias que estuvimos viendo aquí en el número 2, las versiones originales que vimos en su momento en los cómics. Realmente me parece un excelente trabajo de investigación por parte de Mark Waid, que en sí es un gran conocedor de la historia tanto de Marvel como de DC, para crear este número 2 de la historia del universo Marvel. Y más que nada habrá que esperar a que salgan más números para poder continuar con esta travesía por toda la historia del universo Marvel. Entonces prácticamente con eso terminamos la reseña. El precio de esta edición, igual que el anterior, es de 249 pesos, el número 2, y pues aquí pueden ver también el número 1 de
la historia del universo Marvel. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.